Bueno, mi especialidad son las habilidades comunicativas. De hecho, soy doctora en habilidades comunicativas. Hice un doctorado en antropología sociocultural y en psicología comunicativa porque mi pasión y mi profesión se centra precisamente en el desarrollo humano a través del desarrollo de la comunicación, ¿no? Y una comunicación que inicia desde nuestra mente. Pero sí es cierto que, bueno, he tenido desde mi primera licenciatura en Derecho hasta diferentes ámbitos de estudio, pero donde más me he centrado y donde he centrado todo mi trabajo ha sido precisamente en el desarrollo humano a través de la antropología y de la psicología comunicativa. Yo te voy a leer una frase que yo creo que resume todo, ¿no? Que dice así, y que está en la portada del libro: lo que te sucede en la vida es el resultado de tu pensamiento y de tu actitud. Sin una dirección clara puedes ser víctima de las circunstancias o de los pensamientos y deseos de otros, porque habrás perdido el timón de tu mente y por lo tanto de tu vida. Es un poco el resumen del lenguaje de la mente, y el motivo es porque, fíjate, como te he comentado antes, Alexis, estábamos hablando antes, todo mi trabajo está basado en el desarrollo de las habilidades comunicativas, pero dentro de las habilidades comunicativas y en todos esos cientos de patrones que yo he buscado para poder perfeccionar cada vez esta metodología, eh, hay un nicho importantísimo que es el pensamiento. Es que la comunicación efectiva, ese paso más, inicia nuestro pensamiento, nuestro diálogo interno, porque somos comunicación hablando y sin hablar. Solamente por nosotros mismos ya somos comunicación. Esa comunicación empieza en nuestro pensamiento. Y ahí está donde nos podemos bloquear, porque no podemos cambiar el entorno, o tal vez sí, pero lo que sí podemos cambiar es nuestro pensamiento sobre lo que nos ocurre. Y eso es la diferencia entre las personas que logran el éxito y la felicidad, porque a mí me gusta esa mezcla, no solamente el éxito como lo entendemos a nivel global, sino el éxito y el balance, la paz mental, o no. Ahí está la clave principal, y te aseguro que cuando tú logras eso, cuando tú logras liderar tu mente, a partir de ahí es cuando puedes adquirir otras habilidades. Los 15 arquetipos vienen del estudio de muchos patrones, de cientos de patrones, de diálogos internos de alumnos y pacientes, en los cuales yo estudiaba cómo ellos se hablaban y cómo cambiando ese lenguaje, porque cada persona tiene sus propios códigos, podía mejorar. Dentro de ese lenguaje habían 15 arquetipos que se repetían constantemente. Entonces, muchas veces es difícil, como tú decías antes, hacer esa parada y pensar, el día a día te lleva y es difícil pensar, oye, ¿qué es lo que me está sucediendo? Cuando lo que te sucede es el resultado de ese diálogo. Entonces, el lenguaje de la mente lo que te explica es, oye, mira, identifícate qué es lo que te está sucediendo, qué estás pensando, y mira, de esta manera es como tienes que cambiar ese pensamiento, porque muchas veces es muy difícil, hasta que tienes un entrenamiento, y aún así tienes que entrenarlo, por supuesto, ser capaz de cambiar rápidamente ese pensamiento, porque ya has adquirido un patrón repetitivo y que está ahí como un pensamiento recurrente y venga y no hay manera de sacarlo. Entonces, cuando tú lo localizas, es mucho más fácil hacer el cambio. Entonces, lenguaje de la mente es un método muy sencillo para ayudar a personas a poder hacer ese cambio de switch sin tener que estar, pues, bueno, pasando situaciones frustrantes porque tienes ahí el villano diciéndote lo que puedes o no hacer. Cuando te refieres a arquetipos para las personas que no conocen mucho a detalle estas palabras, ¿qué significa? ¿Qué nos defines exactamente en el libro? Son Si nos los puedes arquetipos. mencionar algunos. Sí, por ejemplo, los arquetipos son patrones. Por ejemplo, el miedo, el ego, la desvalorización, el apego, ¿vale? Son patrones que se repiten y que te hablan de una determinada manera. Entonces tú puedes ver cómo te está hablando el miedo, cómo te está hablando el ego, y de esa manera decir, ah, espera, esta persona o yo mismo, porque primero tienes que aprender a ver cómo te estás hablando tú para luego poder tener esa mejor comunicación. Espera, estoy hablándome el miedo, me está hablando de esta manera. Entonces, ¿cómo combato ese miedo? Pues lo combato con la seguridad. ¿Cómo me habla la seguridad? Entonces, como muchas veces es difícil hacer ese cambio o encontrar esas palabras, el lenguaje de la mente te ayuda a tener esas referencias, esas frases, esas palabras, que te puedan ayudar a hacer ese cambio en ese momento, ¿no? Lógicamente, no es arte de magia, es cuestión de entrenamiento, como todo, de repetición, porque la mente necesita repetición para hacer cambio de patrones, pero por lo menos ya tengo una guía, ya te digo, ya tienes el cómo hacerlo, ¿no? No el qué hacer, sino cómo hacerlo y cuál es la causa de ese pensamiento que tienes ahí.
El libro, ¿cuánto te tomó realizar? Entonces, para dominar la mente hay que trabajarla y hay que tomar conciencia. Igual que tú entrenas tu cuerpo para estar en forma, la mente necesita ser entrenada porque si no lo que te viene normalmente son los villanos. ¿Por qué? Pues para protegernos, para bloquearnos de los miedos, de los posibles peligros, pero se puede trabajar, por supuesto que se puede trabajar, por supuesto que la puedes trabajar, pero tienes que estar dispuesto a hacer ese trabajo. Es decir, lo que no te voy a decir, Alexis, es que esto es de, ay, no, me leo el libro y ya está. No, es decir, tú tienes ahí las herramientas, pero lógicamente es un trabajo constante, porque si no, los miedos, la información de los medios de comunicación, de las redes, de las personas, de la familia, de los amigos, del trabajo, todas las palabras y la información del exterior está constantemente provocando cambios y influyendo en lo que pensamos. Entonces, si tú no manejas tu pensamiento, otros lo van a hacer por ti. Como tú estás bajo de emociones, de pronto es como cuando viene alguien y de pronto dices, madre mía, me siento fatal y no sé por qué. ¿Qué pasó? Bueno, pues a lo mejor ha venido alguien con una energía o con una emoción muy fuerte negativa y de pronto tú te quedas ahí con esa emoción, ¿no? Entonces, manejar el pensamiento supone liderar tu vida, supone ser libre. Y eso lo podemos hacer, por supuesto, pero es como querer estar en forma. Tienes que entrenar para estar en forma. Puedes estar en forma, por supuesto, pero es la decisión de cada uno. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra mente o nuestro pensamiento van como en la dirección incorrecta? ¿Hay algún test para evaluar esto antes de buscar una ayuda ya profesional? Sí, mira, de hecho, lo primero que hay en el libro que tú encuentras es, te identificas con alguna de estas situaciones, entonces lo primero que haces es leer esas situaciones, aquí hay algunas, ¿no? Para identificar ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos negativos se han apropiado de mi mente y me autocastigo. No consigo quitarme ese pensamiento que me atormenta de la cabeza. Tengo sentimientos de miedo, culpa, frustración, postergo las cosas. Si las cosas me salen bien, me siento bien y si no, me siento mal. Es decir, hay un montón de, en el libro encuentras un montón de frases, de situaciones en las que tú te puedes identificar y cuando te identificas, sabes qué es lo que tienes que trabajar. Es decir, es como una guía práctica para ayudar a esa autoconciencia que muchas veces es complicado hacer porque, como tú decías, se nos va el tiempo y el día a día nos arrastra y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, eso es lo primero. Es importantísimo identificar ese pensamiento para poder trabajar sobre él. Correcto. Héroes y villanos podría tener el mismo significado de los conceptos religiosos ángeles y demonios. Ay, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Bueno, la verdad es que yo cuando le puse el nombre de héroes y villanos me refería a lo que llamamos autoafirmaciones positivas y negativas que tenemos en el pensamiento. Lo que pasa es que a mí me encantan los héroes, las historias de héroes y villanos, y le llamé así porque me parece como más, no sé, más divertido. ¿Podrían ser ángeles y demonios? Sí, podrían ser ángeles y demonios, pero al final no dejan de ser proyecciones que hacemos en nuestra mente, comunicaciones que hacemos en nuestra mente que nos ponen en acción o nos bloquean. Puedes llamarlo ángeles, demonios, héroes y villanos, como tú quieras, pero no dejan de ser proyecciones mentales que siempre podemos elegir, porque tú no vas a poder elegir si hoy es de día o de noche o en qué país has nacido, pero sí puedes elegir cómo te vas a sentir en esa situación, ¿no? Así que sí, bueno, puede tener una relación. Correcto. En tus años de experiencia, ¿cuál ha sido el caso más difícil y el más raro que has tenido que afrontar en todas las personas que han perdido como el rumbo? ¿Cuál ha sido esos dos casos? Bueno, la verdad es que cuando la gente viene a los programas de liderapia o al lenguaje de la mente, relativamente tienen temas, pero no son tan complicados como cuando vienen a nivel personal, ¿no? Yo uno de los más que complicado, que no hay ninguno que no sea complicado, no sé por qué la gente viene cuando ya no tiene, cuando ya ha probado todo, ¿no? Eh, pero uno de los casos complicados y además que me dio incluso miedo, te tengo que confesar, me quedé así un poco fue cuando vino un paciente, un cliente que era inspector de Hacienda, ¿no? Entonces este señor me había visto en una conferencia y bueno, llamó a mi oficina en España, quedó con mi secretaria y no me dieron, normalmente a mí siempre me dan datos de la persona, etcétera. En este caso no me dieron datos y llegó y me dice mi asistente, Maite, está aquí tal persona, tal, y yo, bueno, y cuéntame un poco, tal, y dice, bueno,
Él es inspector de Hacienda. Yo digo, madre mía, como, como le hagamos alguna a este hombre vamos a tener lío. Bueno, el caso es que este señor, además, había estado 10 años en tratamiento psiquiátrico. Y yo no suelo tratar con gente que viene de tratamientos psiquiátricos, etcétera, ¿no? Pero sí que tenía un problema muy fuerte de comunicación. Es decir, era incapaz de comunicarse hasta el punto que ya estaba teniendo problemas en su relación personal, su mujer lo quería dejar, aunque era funcionario tenía muchos problemas en el trabajo precisamente por esa falta de empatía. Además es que no tenía empatía ninguna, no podía comunicar, hacíamos los ejercicios y era súper complicado. Bueno, el caso, para hacerte corta la historia, es que trabajamos con este hombre durante 2 meses y medio, 3 meses creo que fue, con un éxito rotundo. Él dio un cambio espectacular. A nivel de comunicación es uno de los cambios que más me ha llamado la atención, porque incluso su mujer me llamó, me dio las gracias, porque bueno, salvó su relación gracias a eso. Realmente él lo quería a todos los niveles porque se estaba dando cuenta de que se estaba quedando aislado, ¿no? Y de hecho me acuerdo que hace unos años todavía, no sé cómo fue, que tenía un tema que resolver y mi hermana fue a pedirle, a decirle, oye, que vengo de parte de Maite, y una vez la persona súper agradable, porque fue un cambio que duró en el tiempo y eso es lo más importante, ¿no? Cuando tú haces un cambio así, que te dure en el tiempo. Entonces, ese fue un caso muy difícil porque la persona no tenía empatía. Entonces, cuando las personas no tienen empatía o tienen bloqueadas sus emociones, les cuesta tomar decisiones y les cuesta mucho las relaciones, ¿no? Y ahí no es que él no quisiera a su familia, es que no sabía expresar. Entonces tenía unos problemas de relaciones brutales, ¿no? Así que bueno, ese fue uno de los casos fuertes. He tenido casos de personas muy fuertes, pero bueno, por no hacértelo más largo, ese fue de los que a mí más me impactó, sobre todo por el cargo de esta persona y por la total falta de emoción que mostraba, ¿no? Mencionas lo de la falta de emoción. ¿Es constante esto en el ser humano? Ya que has tenido la perspectiva de poder conocer a muchas personas, muchos casos, ¿sucede mucho ese tema exactamente? No, 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 al contrario, normalmente, y por eso os lo he contado, porque normalmente lo que le pasa a la gente es que no maneja sus emociones, ¿no? Y es muy emocional. A mí me ha pasado el tema de las emociones con varias personas, pero normalmente a nivel personal lo que más trabajo es precisamente que la gente no sabe gestionar sus emociones, se queda en bucle con pensamientos reiterativos o se queda enganchada con relaciones, digamos, poco saludables. Pero sí, es muy curioso porque además tiene mucho que ver luego con la toma de decisiones. Como te digo, las emociones, cuando tú las canalizas bien, te ayudan a tomar buenas decisiones. Sí, bueno, yo llevo escribiendo muchísimos años. El primero de los libros es Liderapia, entrena tu mente para ser un superlíder, y que es la base de los programas de liderapia, y que, bueno, es un poco más denso porque está basado en mi tesis doctoral y de ahí sale mucha información sobre cómo manejar y desarrollar la comunicación, las habilidades comunicativas. Incluso hay alguna parte de los 15 arquetipos del lenguaje en la mente. El segundo libro es sobre habilidades sociales específicamente, y además es un libro muy fácil de leer, muy práctico. ¿Y por qué habilidades sociales? Porque las habilidades comunicativas y sociales, por supuesto, van de la mano, pero fíjate, Alexis, que las habilidades sociales, cuando tú las adquieres, adquieres seguridad personal, se trabajan para la ansiedad, para la depresión, para aumentar la creatividad. Entonces, me parece súper importante que las personas, porque además las personas que tienen éxito son muy habilidosas socialmente, sepan cómo trabajarlas. El trabajo más profundo hasta el momento ha sido el lenguaje de la mente, y sí que tengo como 10 libros. Lo que pasa es que mi editor me dijo, Maite, sácalos poco a poco porque si no, uno se comen a otros igual. Pero sí, por supuesto voy a seguir sacando todos estos libros, y el siguiente que viene todavía es más profundo que el lenguaje de la mente, ¿no? Tengo uno que es más profundo que el lenguaje de la mente, y hay uno específico que es sobre negociación y lenguaje no verbal, porque ese ya es más corporativo, porque trabajamos tanto la parte personal como la corporativa, pero lógicamente para llegar a tu máximo rendimiento a nivel profesional tienes que haber trabajado la parte personal. Es decir, seas profesional o no, la parte personal siempre tienes que trabajarla, porque esa es la clave.